Y continuamos con Científicas, hoy con María Elena Vela, quien nos cuenta sobre las investigaciones que realizan, la importancia de la nanociencia y el desarrollo de biosensores que pueden detectar enfermedades como el mal de Chagas o también determinar contaminación por el uso de agroquímicos. Cuando yo comencé la tesis doctoral en el INISTA, me interesó la corrosión, siempre buscando ese aspecto ingenieril que tenía, ¿no? De la línea paterna. Entonces, en la corrosión de los materiales vos tenés que estudiar las superficies, ¿sí? Entonces siempre hay una interfaz, ¿no? La superficie en contacto con el agua o la superficie en contacto con la atmósfera, y tenés que estudiar lo que ocurre en las superficies. Entonces, eso, después que terminé la tesis, en aquel momento empezaba, ¿no? O sea, poco después, se empezó a utilizar una instrumentación muy novedosa, que fueron los microscopios de efecto túnel y de fuerzas atómicas. Estos microscopios te permitían ver las superficies en tiempo real. O sea, vos podías, si antes vos te imaginabas un fenómeno de corrosión como que se hacía un agujero, una picadura, como las que se ven en los autos, bueno, vos ahora podías entender desde casi los átomos que empezaban a disolverse y cómo se provocaba ese agujero, ¿sí? Hasta que era macroscópico, lo podías ver con tus ojos. Entonces, la posibilidad de tener estos instrumentos que te permitían ver las superficies a nivel atómico y molecular, abrió un enorme campo que hoy es la nanociencia y la nanotecnología. Entonces, en aquel momento, el director del instituto, el doctor Arbías, junto con Roberto Salvarezza, quien es hoy ministro de Ciencia y Tecnología, recién llegado de España, yo como investigadora que recién comenzaba, bueno, se formó un grupo que hoy se llama el Laboratorio de Nanoscopías del INISTA, ¿no? Y Físico-Química de Superficie, que es de lo que estamos hablando. Entonces, en aquel momento, estoy hablando del año 91, formamos ese grupo inicial, que luego creció enormemente y hubo muchísima formación de recursos humanos, colaboraciones con el interior del país, con los países de Latinoamérica, con países de Europa, con Estados Unidos, y se fue enriqueciendo y creció ese laboratorio. Y también las líneas de trabajo, o sea, de la tesis en corrosión a mis primeras etapas como investigador, mirando las superficies, cómo se movían, hasta entender cómo se ensamblaban moléculas sobre la superficie. Bueno, eso nos permitió manejar la materia desde el nivel atómico y molecular hasta escalas más grandes. Y así es como que yo me fui enfocando, ¿no? Hacia cómo manejar las superficies modificadas con esas moléculas para que sean plataformas sensoras, ¿sí? O sea, esas superficies permitían, modificadas de cierta manera, interaccionar con fluidos, ¿no? Que tenían, por ejemplo, componentes representativos de la enfermedad de Chagas. Entonces, a través de estas plataformas sensoras, se puede diseñar un biosensor, ¿sí? Que de alguna manera traducen una señal biológica en otro tipo de señal, que puede ser una señal eléctrica, óptica, etc. Entonces, no está tan descolgado el biosensor de lo que eran las superficies, porque vos para hacer un biosensor necesitas una superficie diseñada a medida de lo que quieres detectar. Entonces, tenés que diseñar una plataforma para Chagas, otra para leishmaniasis, otra plataforma, por ejemplo, si querés estudiar la interacción de nanopartículas, ¿no? Que hoy hay tantos nanomateriales que son tóxicos y que no sabemos cómo nos van a afectar, para entender cómo interaccionan con modelos símiles de membranas biológicas. Bueno, también hicimos estudios referentes a la posibilidad de detectar glifosato. O sea, nuestra expertise, nuestra experiencia fundamental estaba focalizada en la superficie que iba a ser la plataforma sensora. Y encima pasaba lo que había que detectar, ¿sí? Encima de esa superficie, en un fluido, ¿no? En un flujo. Entonces vos, es como llave cerradura. Diseñás un sistema que actúa como llave cerradura
y de acuerdo a la cantidad de llaves cerraduras es la señal más alta o más baja que detectás. Ese es el principio de la detección. María Elena Vela nos cuenta cómo los nanovehículos farmacéuticos son utilizados para suministrar fármacos de manera localizada hacia un tejido puntual. María Elena realiza sus investigaciones desde el INIFTA, que depende de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. En este momento nosotros lo que hacemos en el INIFTA siempre es investigación básica, ¿sí? O sea, nosotros entendemos el fenómeno, desarrollamos el biosensor y después, por supuesto, esto siempre es motivo de publicaciones. A los científicos nos exigen publicaciones. Entonces, todo esto que yo te estoy contando está todo publicado, ¿sí? Nosotros también tenemos muchas interacciones, por ejemplo, colaboraciones. Se habla mucho de las nanopartículas, de los nanovehículos farmacéuticos. Interaccionamos con gente que hace nanovehículos farmacéuticos y estudiamos, por ejemplo, las coronas de proteínas, cómo va a ser la factibilidad de que el vehículo farmacéutico en el flujo sanguíneo llegue al blanco donde tiene que actuar. Entonces, ¿quiénes serían los receptores? Bueno, una empresa farmacéutica que está poniendo a prueba un vehículo y que quiere saber, antes de aplicarlo en humanos, cuáles serían los problemas de rodearlo de las proteínas del suero, por ejemplo, ¿no es cierto? O un biosensor de agroquímicos. Bueno, obviamente una persona que tiene que realizar una exportación al exterior y tiene que demostrar que hay trazas en el orden de las partes por trillón, no sé, de glifosato, va a estar interesante en un biosensor portátil, que lo tenga en el campo, no que tenga que recurrir a una institución. Entonces, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, también para incubadoras de empresas, como podemos hacer un poco la química superficial, la química básica, la persona que está más en el enlace hacia la cosa aplicada nos pide a nosotros cosas básicas para luego ellos trabajar, ¿no?, la otra parte, el eslabón hacia el sector aplicado. Bien. Entonces, nosotros hemos hecho asesoramientos también en otros ámbitos, el de la corrosión, empresas de gas, petróleo. Bueno, a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas, pero yo no tengo una empresa que venda ciertos sensores, sino que asisto a la empresa que quiere poner a punto un sensor para buscar la mejor plataforma. Ya regresamos con la investigadora de hoy en Científicas, Mujeres en el Desarrollo de las Ciencias.